¿cómo te puedo explicar? Yo no soy de acá de Roca, soy de otra localidad, yo vengo más del sur, de Bariloche. Eh, Mi vida eh, antes no conocía a Dios. Mi vida antes no lo conocía prácticamente, no sabía quién era Dios, quién era Jesús, o el Espíritu Santo, no sabía nada. Me crié en una familia católica. Mi papá, en realidad mi mamá iba a la iglesia, pero nunca, en lo personal, nunca pisé una iglesia y nada, yo lo vine a conocer de grande, muy devoto por ahí de la Virgen de las Nieves, de Seferino, de las vírgenes. No sabía bien cómo era, qué era, nunca había agarrado una Biblia y nunca, uno le llamaba a rezar, por ahí a lo que hoy llamamos a orar, pero sinceramente nunca, estaba muy alejado mi vida de Dios. Bueno, Dios salió a mi vida ya de grande. Si bien yo nunca había pisado una iglesia, llegué a la iglesia a través de un problema de familia, un problema de pareja, ¿no? Y bueno, llegué ahí porque la mamá empezó a congregarse y llegó una de mis nenas y bueno, así Dios me llamó y yo llegué al camino de Dios a través de un congreso de niños, vendría a ser. Yo lo tomaba como una obra de teatro, no sabía lo que era en ese momento y bueno, yo llegué ahí y desde el primer momento, te digo la verdad que desde el primer momento me sentí ministrado. Yo no sabía lo que me pasaba. No sabía, incluso hablaba con la mamá de los nenes y no, vos le contaste algo. O me pasaba esas cosas que vos decís, qué loco. Porque yo lloraba, no paraba de llorar y todo lo que se hablaba, todo lo que Dios hablaba en ese momento, era como que era todo lo que me estaba pasando a mí. Pasó un tiempo y entramos seguimos en un problema de pareja y hubo una separación, un quiebre. Y nada, ahí fue donde yo creo que Dios empezó a trabajar conmigo. Un momento muy difícil, un momento muy difícil para mí. Me sentía muy solo. Como te contaba, yo no soy de acá de Roca y no tenía familia, no tenía nada. Y me sentía muy solo. Era como que había fracasado, ¿viste? Me llegaba esa voz a la cabeza del fracaso. Fracasaste que otra vez no va a salir. Y nada, justamente fue días antes de mi cumpleaños. Fue un cumpleaños difícil solo porque, como te digo, no conocía, si bien conocía la iglesia, no los conocía mucho por ahí a los hermanos. Y nada, la verdad me sentí muy solo y me sentía como que perdí todo. Perdí la casa donde estaba viviendo, que estaba construyendo, perdí la familia, el matrimonio, las finanzas se me fueron por el piso, la salud. Fue un momento, la verdad, que muy difícil y largo. Fueron un tiempo largo, más de 4 años. La viví fea. Déjame contarte que después de comenzar este proceso, no fue solamente el quiebre familiar, digamos, el quiebre de la pareja. Hubieron procesos difíciles también ahí, donde quise, en un primer momento de tanta angustia, agarré un arma una vez, tomé la decisión, la cargué y bueno, disparé, gatillé. Nunca me explico por qué, que la bala quedó marcada, pero la bala no salió y bueno, hoy sé que es por un propósito de Dios, ¿no? Pero a raíz de eso, bueno, con mucha soledad, mucha tristeza, me sentí muy solo pero nada, digo, la tengo que seguir, la tengo que seguir, la tengo que seguir. Me aferré mucho a la iglesia, me aferré mucho a Dios. Después en ese momento fue donde tomé la decisión de entregarme a Dios por completo. Me determiné a servir a Dios, no solamente por mí. Tengo dos hijos de esa relación y el más chico tenía 3 años en ese momento. Y digo, no, si tengo que hacer algo bueno para mis hijos, tengo que dar un ejemplo. Tengo que seguir peleando, agarrar, levantarme y enseñarle que se puede. Y eso es lo que hice, me aferré a Dios. Más allá de todo lo que me pasó con la relación, con la separación, quise hacer algo bueno por mi familia, que también de a poquito la fui guiando, ¿no? Porque yo no hice más que
qué sé yo, presentarle a mi Dios de una manera genuina, de una manera por ahí normal, ¿no? Como se dice. Y traje a mi mamá a vivir conmigo, me acuerdo. Y en ese tiempo mi mamá se enfermó y me acuerdo que, bueno, acá solo con mi mamá y mis hijos, buscando médico por todos lados, tratando de buscarle un diagnóstico o algo que diga, bueno, tu mamá tiene esto. Y golpeé puertas por todos lados, oré, la iglesia me ayudó, intervino, los pastores. Pero bueno, mi mamá se entregó mucho a Dios y fue muy liberada. Que en ese momento no lo entiendo. Yo lo que te estoy contando hoy es algo que en ese momento no lo entendía. Es algo que yo creo que tenés que vivirlo para hoy poder entenderlo. Y pasó el tiempo, fueron un par de meses. Yo me acuerdo que creo que vino en abril de aquel año. Pasó todo el invierno acá conmigo y si bien mi papá, mis hermanos venían, mi mamá estaba conmigo 24/7. Y un día se me enfermó tanto que bueno, que la llevamos a la guardia y quedó internada. Y ahí quedó internada, le hicieron todos los estudios y fue menos de una semana que bueno, que le entraron al quirófano y no pudo salir más. Creo que cumplió el tiempo de Dios, ¿no? Se hizo la voluntad de Dios. En ese momento no lo entendía, pero bueno, creo que uno no está preparado para estas cosas, pero para mí fue muy diferente el estar en una iglesia, el estar cerca de Dios y poder afrontar estas cosas de otra manera, ¿no? Por ahí, en ese tiempo, con el proceso de la separación de mis hijos, lo de mi mamá, ya era mucho. Era, como voy a decir, ¿qué me está pasando? Yo intentaba hacer las cosas bien y ayudar. Arrancó otro proceso, muy difícil, donde en ese tiempo mi papá cayó en depresión. Mi papá se quiso quitar la vida más de 2 veces, 3 veces, no acá, sino en Bariloche, en su casa. Mi hijo mayor también entró en una depresión. Fueron momentos muy difíciles, algo de no entender las cosas, no entender el por qué está pasando tal cosa, por qué me está pasando todo esto. Yo incluso en ese momento, cuando ya estaba congregando, estaba sirviendo y digo, ¿por qué me pasa esto? Si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me pasa esto? Y hasta que bueno, después yo entendí, ¿no? que es la voluntad de Dios y que en su palabra está escrita que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener pruebas, que vamos a tener batallas, pero de todo vamos a salir libradas. Lo de mi mamá yo creo que fue una liberación para ella se fue libre, ella se fue, uno entiende que se fue a los brazos del Padre. Yo lo entendí de esa manera. Después, bueno, fue el tema de lo económico y pasarla mal económicamente, ¿no? Muchas veces tener un trabajo estable pero que el sueldo no te rinda. Un montón de cosas y la verdad que hay muchas cosas difíciles que solamente Dios y yo sé lo que hemos pasado, de ver injusticias, de ver cosas que vos decís, porque a esta persona le va bien si está haciendo las cosas mal o tal cosa o no sé, como uno por ahí la entiende alguna vez cuando uno la vive, ¿no? Si yo te las cuento por ahí capaz que vos la tomás de una manera, pero si vos la vivís es otro encuentro. Ese fue donde Dios salió a mi encuentro en esa etapa. Y donde me marcó Dios y el decir de que todo lo que nos pasa tiene un propósito. Y como dice, ¿no? Todo obra para bien. Aunque hoy estemos pasando mal, va a llegar un momento que lo vamos a entender el porqué. ¿Y qué enseñanza? Bueno, como te decía, hoy por ejemplo, de todo lo que pasé, todo lo que viví, si bien hay cosas que todavía no alcanzo, que uno sueña, ¿no? Que uno le pide en ese momento, yo sé que van a llegar. Creo que hoy lo que me ha enseñado Dios con todo esto, este proceso, con todas estas pruebas, aumentar mi fe y la paciencia, ¿no? Me ha dado paciencia, el saber esperar en Dios, y porque hoy quizás no veo una promesa o algo en mi vida, no quiere decir que Dios no la cumpla. No, yo creo que lo que Dios me ha enseñado es a esperar y saber esperar que todo tiene su tiempo.
muchas veces no es a los tiempos nuestros, sino a los tiempos de Dios. Y poder ver las cosas de otra manera. Donde antes yo por ejemplo veía que no puedo más, no hay salida, no hay esperanza, no se puede, no puedo, el qué dirán o tal cosa. Bueno, hoy yo lo veo de otra manera. Hoy lo veo con fe, lo veo que se puede, que Dios me va a ayudar, que Dios me guía, porque lo ha hecho. Dios me ha guiado hasta en lo mínimo, hasta pedirle, no sé, algo material como algo personal. Dios está conmigo. Y nada, yo que le diría a una persona que se acerque a Dios, que busque a Dios, que no es tiempo perdido, es un tiempo invertido en Dios, y que la misericordia y el amor de Dios siempre lo va a encontrar.